Camaño, amigo del Hospital Gautier. Falleció el sábado el doctor cardiólogo Rafael Edmigio Peguero Camaño, médico del cardiólogo. IBCS Clínica Dinsey. Sí, trabajó en la egresado de Dinsey, en la UAS. José Reyes. También quiero decir que algún día Leonel Fernández y la Fundación Global querían hacer un libro sobre la izquierda dominicana. Yo quisiera que alguien lo hiciera sobre el Movimiento Popular Dominicano, porque es que ese es un partido que tuvo una incidencia mucho mayor de la que mucha gente se imagina, pero nadie quiere ahora decir que era dirigente de ese partido. Nosotros tenemos, ¿qué más? Que el Hotel Rubens es su hogar en la capital, 362-3412 con el 809 para su reservación. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez, Hotel Rubens. Y decirles también que las puertas de Everlast Doors son las que duran para siempre. Usted puede adquirirlas en su distribuidor autorizado, procurando siempre ese sello de Evergreen que le garantiza su originalidad. Bien, señores, hoy tenemos, como todos los días, elecciones abiertas 2020, pero quisiéramos a Lilian, al doctor Junior Espinosa, a Machi, a Carlos, el doctor Cristino del Castillo y yo quisiéramos pedirle excusa porque nos vamos a robar unos minutos con nuestro invitado, el doctor, el licenciado Melanio Paredes, maestro, exministro de Educación, ex legislador, fundador del PLD, y una persona que ha estado presente en la vida nacional, también en la ADP. Y se trata de que no queremos una ñapa, sino que nos dedique un tiempecito a desenmarañar un problema que confesamos no lo entendemos con respecto a las últimas elecciones. Nos vamos a tomar un minuto en narrarte algo y tú nos dices, esto es verdad y esto es mentira. La Asociación Dominicana de Profesores está dirigida por el señor Hidalgo. Hidalgo es un hombre que para la percepción es un hombre del sector de Camacho, pero es un hombre que siendo Camacho del sector de Leonel Fernández, ha tenido enfrentamientos... De Danilo Medina. De Danilo Medina, perdón. Ha tenido enfrentamientos con el ministro de Educación de Danilo Medina. Entonces vienen las elecciones, aparecen 17 planchas y esas 17 planchas, el sábado antepasado, no ayer, no, el domingo antepasado, unos políticos de izquierda nos piden que invitemos a la profesora que ganó. Ella viene y anuncia una alianza con un solo partido, con un solo movimiento. Sin embargo, el miércoles gana con un bloque de partidos que se dice, que algunos dicen que mandaron a votar en contra de Hidalgo la gente de Educación, y otros dicen que en las gracias que estaban dando, ayer justamente le dan las gracias a Milagros Ortiz y a Melanio Paredes por la colaboración en el triunfo de la nueva plancha. Esa plancha que surgió es una plancha de oposición, es una plancha de Leonel Fernández, es una plancha de que hay un problema sindical que no entendió el ministro de Educación y que no se manejó bien con la ADP. Yo quiero que con toda la sinceridad que te caracteriza, tú le digas al país lo que está pasando, porque el doctor Cristino y yo nos declaramos inelegibles anoche para desentrañar eso. Gracias, Julio, gracias a todos los amigos y amigas del panel.
Efectivamente, lo sucedido en la Asociación Dominicana de Profesores es el resultado de una cadena de acontecimientos. Y lo dice una persona que fue fundador de esa corriente Hostos, que fui el primer PLDista que ganó las elecciones en la ADP en el año 1995. Eso fue un feudo por mucho tiempo del Partido de los Trabajadores Dominicanos y otras fuerzas de izquierda, y que volvimos a ganar en la ADP, Melanio como ministro en el año 2009, cuando Camacho encabezó una plancha como resultado de una política educativa que había generado muchas simpatías. Entonces eso se reflejó también en las filas del magisterio. En esta ocasión, Eduardo Hidalgo iba por una reelección. Recuérdense que él era el actual incumbente del gremio. Y efectivamente, en el seno del magisterio lo que se da es que, como el Colegio Médico, como otras instituciones, el ADP es un gremio reivindicativo, y como tal, quienes preconizan posiciones de enfrentamiento con el gobierno, que mantenga mucho más firme la demanda frente al Estado, que es el principal empleador, genera simpatía en el interior del Magisterio Nacional. En mi caso, cuando yo gané, fui aliado con la corriente que ahora apoyó a Xiomara Guante, que son los simpatizantes del Partido Comunista del Trabajo, y que posteriormente desarrollaron una actividad democrática amplia, con Virtudes Álvarez y demás. Ahí están la gente de María Teresa Cabrera, y esa corriente de Juan Pablo Duarte me ayudó a ganar en el 95, y ahora ayudó a Xiomara Guante a ganarle a la plancha del Partido de la Liberación Dominicana. En definitiva, he hecho un análisis de los resultados de ese proceso. Todavía no se conocen resultados finales, todavía no se conoce cuántos de los 108,000 maestros habilitados para votar votaron, pero mi evaluación es que el ausentismo de muchos PLDistas, seguidores de la corriente Hostos, le dio el triunfo a Xiomara Guante. Más que se mandara a votar contra Eduardo Hidalgo, los PLDistas en el seno del magisterio no fueron a votar. Había una cadena de acontecimientos generada por una conflictividad con el ministro Navarro, que alejó a los maestros PLDistas de ir, como en ocasiones anteriores, a votar militantemente por su propuesta. En definitiva, yo pienso que lo acontecido en la ADP es una nueva etapa de la crisis institucional que afecta a mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y que impidió, por ejemplo, que se pudieran conocer, aprobar o rechazar las 3 causales del Código Penal, que ha retrasado por más de un año la aprobación de ley de partidos, porque el comité político de mi organización y su propio comité central se han proyectado como irresolutos. No están en capacidad de resolver institucionalmente conflictos internos. El problema de Eduardo Hidalgo y Camacho frente a Navarro tuvo que ir a Palacio. Y como me confiaba el presidente Medina en un momento dado, miren, es que aquí vienen a resolverse los problemas grandes y los problemas pequeños. Todos vienen a recaer a esas figuras que dentro del régimen político dominicano se consideran semidioses, que son los presidentes. Y si Camacho fue capaz de lograr el apoyo para la Cámara de Diputados y respetar y no que siga Lucía y Camacho que vaya a Educación de ministro, ¿por qué no fue capaz de convencer a Hidalgo o al gobierno de que le dieran su apoyo a su gente? Porque el frente de la Cámara son apenas 100 y tantos actores para decidir, mientras en el magisterio son decenas de miles. ¿Se le fue la mano al maestro Hidalgo en su pulseo con el ministro de Educación? No, es error que debió jugar Eduardo Hidalgo. Por eso muchos me criticaron cuando en el año 96, en noviembre del año 96, una vez ya juramentado el presidente Fernández, yo dejé la ADP. Después de tantos años de militancia sindical, yo no iba a terminar siendo un dirigente amarillo. Y yo tenía una de dos: o yo enfrentaba a mi gobierno, el que ayudé a establecer, o sencillamente yo me convertía en un dirigente
Amarillo que justificara todas las acciones del gobierno, y le confío esta anécdota. Cuando Ligia Amada, que fue la primera ministra en el gobierno del presidente Fernández, le tocó inaugurar el año escolar 96-97, en septiembre de ese año, Ligia ordenó que inscribieran a todos los niños y niñas que estaban demandando educación pública, y que en las regionales de educación y los distritos se buscaran locales de sindicatos para, en ese momento, la cobertura. No había aula y la cobertura llegaba a un 80%, 85%. No se podía atender toda la demanda de inscripción de los niños y niñas. Al mismo tiempo, Ligia Amada, en una actitud como una PLDista, ordenó que no se cobrara cuota de inscripción a los muchachos en las escuelas para cubrir temas de detergente, limpieza. Los presupuestos, tanto en los gobiernos del doctor Balaguer como en los propios primeros gobiernos del presidente Fernández, eran presupuestos de menos de un 2%, y no se le transfería recursos a las escuelas para su mantenimiento. Cuando me van a preguntar a mí, los periodistas, yo siendo el secretario general del ADP en ese momento, que qué opinaba sobre la decisión de la ministra, yo decía, muy bien, si ella tiene locales en Santiago, en la frontera, en el este, para alojar a ese 20% de alumnos que no están en las escuelas, bien, pero yo dudo que en esos lugares, salvo la capital, que está Citacod y hay otros locales, se puedan encontrar locales adecuados para recibir a los alumnos. Entonces estaríamos perjudicando al 80% que recibe educación para favorecer a un 20% que hoy no lo está recibiendo. Y respecto a la cuota, el no cobro de la cuota de inscripción, yo decía, bueno, si la maestra Ligia tiene recursos para enviar a las escuelas y que los directores tengan capacidad de preparar las aulas y las escuelas para recibir a los alumnos, bien. Ligia se fue donde el presidente Fernández y le dice, mire, presidente, llame la atención a Melanio, porque él dirige en la ADP y yo dirijo en educación. El presidente me llamó, me dice, Melanio, como siempre, ese don de gente del presidente, vamos a ayudar a la maestra Ligia. Le decía, bueno, presidente, yo o soy dirigente de la ADP y juego mi rol, o sencillamente me voy y que venga otro. Y así finalmente lo hice. Entonces, esa es la tensión a que se enfrentaba Eduardo Hidalgo. Los maestros demandando, la oposición dentro de la ADP empujando para que enfrentara al gobierno. Él no podía convertirse en un dirigente amarillo. Él tenía que encabezar esas demandas y esas manifestaciones, independientemente de que políticamente se le aconsejara otra cosa. Yo creo que el profesor Paredes ha dado en la diana. Para entender los resultados hay que entender la naturaleza del gremio. Si no se entiende eso, posiblemente estemos un poco perdidos. Y aquí han habido, creo que 3 gremios que tienen una naturaleza netamente reivindicativa. Y aunque los partidos tengan influencia, no es determinante. Hablo del AMPA, recordará, el Colegio Médico y la ADP. Lo cual no sucede en el CODIA, pero tampoco en el Colegio de Abogados. Ahí los partidos sí deciden quiénes son los que dirigen esas 2 instituciones. Por una cuestión sencilla, tanto el CODIA como el colegio operan como asesores del Estado. No y hay tienen reivindicaciones. Hay una serie de reivindicaciones y privilegios que le conceden esa condición. Por eso he entendido que es un error táctico que puede convertirse en estratégico de la oposición entender que ese triunfo refleja la configuración del panorama político nacional. Así es. Durante la gestión de Iberice Prats, entre el año 82 y 86, el gobierno de Blanco, Iberice, que fue fundadora de la ADP, y en ese momento el PRD tenía alianza con los sectores de izquierda, los maestros hicieron manifestaciones diciéndole, hoy ministra, hoy traidora, ayer ministra, o sea, ADPista. ¿Y por qué? Porque efectivamente el gremio es reivindicativo. Como tal, el que levanta las banderas de la demanda, no importa qué color de partido tenga, es el líder de los Ahora, ¿por qué pierde Hidalgo si el gobierno ha satisfecho las principales demandas de los maestros? Los maestros nunca habían estado mejor que ahora. ¿Cómo se explica que él ganó cuando los maestros estaban mal y pierde cuando los maestros están mejor? Muy bien, muy buena pregunta, Cristina. Efectivamente es un problema de cómo manejar y cómo vender lo logrado. Yo pienso que ahí se falló.
efectivamente el magistrado ha tenido importantes conquistas en los últimos tiempos, y particularmente durante la gestión del propio profesor Hidalgo. Se logró la aplicación de los incentivos que estaban pendientes desde que se aplicaron por primera vez en mi gestión, que fue una tarea que me dejó Alejandrina, y nosotros simplemente cumplimos con otorgar los beneficios económicos que la evaluación de desempeño del magisterio arrojó, y eso también ocurrió ahora. Pero naturalmente hay una oposición y siempre esos sectores quieren más. Pero creo que había mucha inconformidad también. Y hay un problema que yo creo que tuvo el error de fondo. El ministro Navarro no conoce lo que es el sistema educativo. Yo me manejé con María Teresa Cabrera y nos manejamos bien durante el 2008 y 2009, esos primeros 2 años. Hay un tema crucial, ese bloqueo que se hizo de cerca de 10.000 maestros. Y al final, sin resultado ninguno. Nadie sabe cuáles se quedaron fuera. Nadie sabe de los que estaban fuera del país si fueron cancelados. Nadie sabe si los que eran botellas prepensiones. Las prepensiones. Así es. Entonces, esa circunstancia creó una atmósfera de hostilidad. No siendo una reivindicación fundamental, sacar de nómina a una gran cantidad de docentes para luego tener que reconocer que sí, que por alguna razón estaban fuera del aula, pero que se justificaba su salario. Y el otro hecho, el tema de los concursos. Ahí está el tema político. Generalmente la corriente incide mucho en la designación de los 18 directores regionales, que son pequeños gobiernos educativos en las regiones, y los 105 directores distritales, que son los que operan en la designación de personal administrativo, de conserjes y hasta de maestros, cuando no es por concurso. Entonces, ese manejo que hizo Navarro, en el entendido de que iba a ser más transparente un concurso por oposición y la designación de estos directivos del sistema, generó un conflicto insalvable frente al magisterio y a la dirección de esa corriente, que de alguna manera había incidido en los últimos tiempos en la designación de esos funcionarios. Por ahí estuvo todo. Bien, el origen de la invitación ha sido para hablar de las elecciones. ¿Quién es el delegado del PLD o los delegados ante la Junta? Son de los temas lamentables que nosotros hemos, que ha afectado la institucionalidad, la vida institucional del PLD en los últimos tiempos. Ramón Monchi Fadul, ministro de Interior, enlace con el Congreso Nacional, miembro del comité político, también se le asignó una función adicional, una gran capacidad de trabajo de Monchi, delegado político ante la Junta Central Electoral. El ex magistrado Hernández Peguero, que sigue la directriz del presidente Fernández, fue designado como delegado técnico ante la Junta Central Electoral. Eso también tiene sus bemoles, porque ha salido a la luz pública las diferencias que se manifiestan respecto al tema de las primarias y el abordaje de la ley de partido. Son de los temas que entiendo mi partido debe resolver, porque no es posible que tengamos 2 voceros en la Cámara de Diputados, 2 voceros en la Junta Electoral. Eso se nos parece mucho a lo que pasó en la década de los 80 con el Partido Revolucionario Dominicano. Pero todos son que sus cómplices. diferencias internas... Melanio, todos son cómplices. ¿Cuándo celebraron el último congreso? No, a eso vamos. Entonces, esas diferencias internas, cuando no son adecuadamente dirimidas, institucionalmente resueltas, se alojan en los poderes públicos. Felizmente no tuvimos ahora dos presidentes de la Cámara de Diputados, porque el sector de Leonel acogió la decisión que se había aprobado un año antes de que le correspondería a Radamés Camacho. Pero con esta discusión y los encuadramientos que se dieron para aprobar la ley de partido, perfectamente pudo armarse un bloque opositor con una fracción del PLD en la Cámara de Diputados. Felizmente pudo más el pudor todavía de los PLDistas que aquel lamentable suceso de tener 2 presidentes del Senado en aquellas luchas fratricidas del Partido Revolucionario Melanio, Dominicano. ¿quién tú quieres que sea el candidato del PLD en el 20? Mira, lo que hemos estado planteando, y aquí retomo el tema nodal,
un equipo de dirigentes nacionales del partido, actuales miembros del Comité Central, como el caso de Paino Abreu y el caso mío, ex miembros del Comité Central, pero figuras icónicas en el PLD como Ramón Andrés Blanco Fernández, Ana Silvia Reynoso de Abud, Imani Casio, Joaquín Alberto Ramírez, Jimmy García, es que antes que candidaturas debemos tener reglas, antes que competencia debemos tener árbitros. Y en el país, en estos momentos, ni hay reglas claras, ni hay árbitro claro. Precisamente la semana pasada, un bloque de 8 organizaciones que se denominan bloque opositor sometieron una resolución ante el Tribunal Constitucional objetando 14 artículos de la recién promulgada Ley 3318. Y el cuestionamiento fundamental, no a la ley, sino a esos 14 artículos que ellos dicen que sufren de vicios de inconstitucionalidad. Lo que ellos dicen, el alma capital, el reclamo capital es la objeción al artículo 46, que otorga a la Junta Central Electoral la condición de administradora y organizadora de las primarias internas de los partidos. Ellos dicen que eso viola la Constitución de la República y por consiguiente han elevado esta instancia. Ahí están gente tan persistente que ustedes conocen como la Fuerza Nacional Progresista y Vinicio Castillo Semán como abogado, pero está Alianza País de Guillermo Moreno y con ello 8 partidos de oposición. Don Melanio, pero eso no se explica porque previo a la aprobación de la ley de partido político, esas mismas agrupaciones planteaban que es necesario estar regulado. O sea, los actores de cada partido decían, es necesaria la ley, tenemos que tener regulación. Y ahora resulta que se están oponiendo a esa regulación. En República Dominicana la cultura de todos los actores políticos, pequeños y grandes, emergentes y tradicionales, es la alergia a la regulación. Nadie quiere regulación después que se enquista en la cúpula de los partidos. El PRM no quiere que se transparente el financiamiento, porque si las empresas aportan y esto se hace público, entonces algunos empresarios que les gustan jugar a la gatita de María Ramos no van a aportarle al partido opositor, al que está retando al partido en el poder. Y con eso también ocurre en otras fuerzas minoritarias. Aquí nadie quiere regulación. En el fondo, esa aparente contradicción fundamental en el PLD de primarias abiertas o cerradas no es más que una nebulosa. En el fondo no se quiere regulación. Y fíjate como una ley que tardó 20 años en aprobarse, que finalmente se aprueba, ahora hay 4 o 5 instancias ante el Tribunal Constitucional. Si ustedes no quisieran regulación, entonces no tuvieran estatuto. Así es. Uno. Sí. 2. Esa dirección vigente en este momento con su comité político es una dirección entre Congreso y Congreso. Así es. Por eso, los que creen que las cosas van mal, no han aplicado primero los estatutos. Así es. Segundo, no han aceptado la regla de que esa dirección esté entre Congreso y Congreso. Machi da en el punto. ¿Es por qué? Porque conoce el Partido Leninista. El Partido Leninista que planteaba el centralismo democrático. Ese ha sido el virus, esa ha sido la vía mediante la cual 30 y pico de miembros del comité político, no todos, porque hay unos que surgieron posteriormente, pero la mayoría de los miembros del comité político no se someten al escrutinio de la base desde el año 2001. ¿Por qué? Porque se elimina la discusión democrática, pero sí se empoderan del centralismo. Pero y entonces los periodistas de la base tienen que esperar que le bajen línea y que se pongan de acuerdo arriba los liderazgos personales. No es Lenin el que tiene la culpa. No, de ninguna manera. Como dijo Shakespeare, el problema no son las instituciones, es el hombre.
es el hombre, las instituciones están ahí. Este es el país más normatizado que hay. Sin embargo, los hombres contravienen esos señores. Desde Santana siempre tiene que haber un artículo que es el capricho del rey. Y muchas veces no es ni siquiera por el rey mismo, sino por la corte que quiere blindarse. Nosotros sostenemos lo siguiente. Es verdad que la ley está por encima del estatuto, pero también es verdad que la Constitución está por encima de la ley. Y lo que tiene que darse es un alineamiento entre Constitución, ley y estatuto. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, nuestros estatutos se corresponden perfectamente con la Constitución y perfectamente con la ley. Simplemente hay que hacer algunas modificaciones, como el hecho de que la renovación de las direcciones es cada 4 años, obligatoria, y está cada 5. Pero abolieron los círculos de estudio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que el PLD retome su propia legalidad, que transite el camino institucional. Si hubiésemos respetado eso, tuviéramos un código penal moderno que incluyera los ilícitos del sicariato, del cúmulo de penas, etcétera. Pero tenemos un código penal decimonónico. ¿Por qué? Porque ese comité político perdió la autoridad para trazar directrices a sus legisladores y porque no se discute y se eliminó un tema central en el centralismo democrático, Machi, la unificación de criterios. Ya en el PLD, en esos órganos, no hay unificación de criterios y hemos dicho, el PLD está en medio de una crisis institucional que cuestiona su propia identidad y no es posible que vayamos a retomar o a tratar de preservar el poder en el 2020 si no organizamos la casa. Ahora, por ello, profesor, la realidad es que hay una nueva ley y hay unos plazos. El Comité Central está convocado para finales de este mes y decidir con respecto a la modalidad de la forma en que se van a escoger los candidatos. ¿Qué usted cree que va a pasar en esa reunión? Antes del 27 está el 23 de octubre. Y el 23 de octubre, este equipo que hemos denominado Corriente Institucionalista, después de hacer ingentes esfuerzos para que se convocara al Congreso por la vía institucional, pues nosotros siempre estos planteamientos los hacemos internamente. Esa Corriente Institucionalista mandó 2 actos de intimación al Comité Político. Uno el 3 de agosto, en ocasión de la reunión del Comité Político del 6 de agosto, y otra el 6 de septiembre, en ocasión de la reunión del Comité Político del 10 de septiembre. En ningún caso, a Melanio Paredes, Paino Abreu, Nacibe Reynoso de Abreu, Blanco Fernández, que tenemos toda la vida en el PLD. Juan Bosch fundó el PLD el 15 de diciembre del 73. En enero del 74, en Jaina estábamos formando 2 círculos de estudio. Y Melanio Paredes, un mozalbete que no había participado en política antes, había tenido simpatía en los movimientos estudiantiles, ingresó en un círculo de estudio del PLD. Enero del año 74. Y como yo, otros dirigentes, esa dirección política no hizo caso a nuestro pedido. Entonces nosotros, conforme lo dice la letra D del artículo 5 del Estatuto del PLD, recurrimos a los mecanismos jurisdiccionales y hemos sometido a un proceso de una instancia al Tribunal Superior Electoral para que obligue a ese comité político y a ese comité central convocar a su 9º Congreso. ¿Por qué decimos esto? Porque los problemas pequeños, las diferencias pequeñas, como los problemas trascendentales, pueden perfectamente resolverse en ese Congreso. Como decía Machi, el Comité Central es el organismo superior entre Congreso y Congreso, pero el Comité Central no está facultado para modificar estatutos. Si bien una ley hecha a la medida le confiere esa autoridad al Comité Central, le da la autoridad para decidir si las primarias son abiertas o cerradas, yo sostengo lo siguiente: el estatuto del PLD se corresponde con la Constitución y las leyes, no hay que tocarlo. Donde primero se estableció el sufragio directo, universal y secreto de las bases para escoger su candidato fue en el PLD. Bosch, siendo el único candidato, demandaba de que se sometiera al escrutinio de las bases y los compañeros votaban por Bosch o se abstenían, pero votaban. En este caso, para cambiar eso, el Comité Central lo único que puede hacer es convocar a una consulta plebiscitaria o reunirse como Congreso y decidir si primaria abierta o primaria cerrada. La ley le faculta al Comité Central a tomar la iniciativa, pero no a modificar los estatutos. ¿Por qué mandaron eso para el Central?
Porque en el comité político, que la correlación de fuerza es evidentemente mayoritaria a favor del presidente Medina, no lo puede hacer porque el comité político es un órgano ejecutivo del comité central y el comité central es la autoridad ejecutiva fundamental del partido por el Congreso. ¿Y la correlación de fuerza en el central cómo está? Se repite. O Bien, sea, una pregunta. Ayer Temito Clemontal lanzó su candidatura, insistió mucho en la unidad. Parece que la unidad es la clave y él se declaró que puede ser el candidato de unidad. Otra persona que aunque no es candidato, ahora mismo tengo una situación que no es que está bien con los dos, posiblemente no está bien con ninguno de los dos, es Melanio Paredes. ¿Tú estarías dispuesto a gestionar que lleguen a un acuerdo esa gente? Porque si no van a perder. el acuerdo tiene que darse en el marco de lo institucional. O sea, yo no creo que debamos replicar lo de la Primera República, si Santana o Bayo Santana, que pongamos un artículo. ¿Estamos en eso? Lamentablemente, lastre. Y recuérdate la famosa frase que quienes no conocen su historia están obligados a repetirla, bien como comedia o bien como tragedia. Yo digo, tenemos que superar los personalismos. Leonel Fernández y Danilo Medina son indiscutiblemente los principales activos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el PLD fue capaz de trascender la presencia mesiánica de Bosch. El PLD incluso ganó una cantidad de elecciones después de la desaparición física de Bosch, siempre manteniendo el criterio de la dirección colectiva. Pero esa fábrica de presidente, parece que no es una fábrica de presidente, sino una clonación de ellos dos. Sí, No, lamentablemente hemos caído de nuevo en la personificación de la política y con ello el PLD ha renunciado y abandonado su identidad, que lo hizo grande como partido de organismo, como partido del colectivo, no de las individualidades. Lilia, ¿tú crees que él es un líder de los maestros? ¿O ya no? Sí, él hizo su trabajo. Bueno, yo te digo, ganamos por primera vez conmigo como dirigente sindical y ganamos por segunda vez como ministro. Naturalmente, otros compañeros asumieron el rol de la dirección directa de tú lo que del trabajo del lograste fue el pase escolar, ¿verdad? Sí, pero Lograste pase escolar. yo diría que en términos de la concepción de la educación y lo que tenemos que hacer en materia educativa en este país, he tratado de mantenerme al día y he tratado siempre de manifestar mis criterios, aún estos puedan contravenir determinadas iniciativas de políticas públicas, porque entiendo que la educación es un tema demasiado importante para dejarlo a las tribunas y las trincheras de cada partido. Profesor, retomando el destino de la ley de partido político, ¿usted cree que la ley de partido, su aplicabilidad está en el bailoteo de la división del PLD? No, yo lo que pienso es que la ley no es la mejor, es la posible. Y el propio magistrado Roberto Rosario ha dicho que más del 90% de su contenido está en la ley. Por ejemplo, para mí, el alineamiento de la ley con la Constitución es el artículo 26. Y el artículo 26 de esa ley dice que los estatutos de los partidos se elaboran alineados con la Constitución, las leyes y sus propias normas, y que es lo fundamental. Los partidos son mediaciones entre los poderes públicos y la población. Y como tal, eso hay que respetarlo. Hablar de primarias abiertas es poner a los palomos que a las 4 de la tarde en las asambleas electorales se colocan en las esquinas esperando que alguien le ofrezca una jumbo por su voto. Sí. Primarias abiertas significa que el que tenga poder y dinero es que va a acarrear gente a votar en la interna y en la externa. Y eso no es lo saludable. Un hombre de la experiencia política que tiene Melanio Paredes. Primero, se sabe que Danilo no aplastó en lo de primarias abiertas y cerradas en la ley de partidos. No aplastó. Segundo, en la UAS no se sabe bien, doña Emma, cuál es la línea. En el colegio médico no ganó Danilo. En la ADP parece que no ganó Danilo. Y ahí tenemos a Ubiere mañana con la paralización de otra vez del tránsito. ¿Tú crees que el gobierno está en declive? Yo soy de lo que entiendo que el partido como tal debe ayudar a Danilo a gobernar. Y estas propuestas que yo estoy planteando, le hago la infidencia, se las planteé en noviembre del 2016 directamente en una reunión con Danilo Medina. Y le decía,
tú has navegado con buen viento en la primera gestión, porque toda la oposición se concentró en Leonel Fernández. En esta ocasión tú vas a tener hasta guerrilla urbana como oposición, porque el líder opositor, en lugar de potencializar electoralmente a su 35%, se fue al Cibao a reunirse con Falpo. Se fue al Cibao a reunirse con Falpo. Y yo le decía al presidente Medina en ese momento, hay que fortalecer al PLD, que es tu buque insignia. Es el que va a sacar las castañas del fuego cuando tengamos una oposición irredenta haciéndote oposición, porque ya tú eres el enemigo y no Leonel Fernández. Se lo dije. Y él coincidió conmigo en que efectivamente había que dinamizar al PLD, que prácticamente está descabezado, no tiene secretario general, porque Reinaldo Pared está al frente del Senado y al frente de un proyecto presidencial. No puede atender las menudencias y lo fundamental al interior de ese partido. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que Danilo termine una buena gestión, pero él tiene que dejarse acompañar en esa impronta, porque en definitiva, recuérdense que los líderes no son como comienzan, sino como terminan. Y el PLD tiene que saber que podemos mantenernos en el poder si mantenemos la certidumbre en materia económica, si mantenemos la paz política y si no damos nosotros pie a que la aventura pueda hacer presencia. Evitemos caer en un Duterte o en un Bolsonaro o en cualquiera otro de estos inventos que han estado afectando a los países. ¿Por qué? Porque cuando no hay reglas claras o cuando no se respetan las reglas, entonces hay espacio para la aventura. Y ya aquí en este país tenemos un representante de la aventura. Desde hace un tiempo, usted ha estado enarbolando, usted ha estado enarbolando, ¿cómo es que es? Usted ha estado enarbolando una posición institucionalista de cara a que el partido se reencuentre. Lo ha hecho desde Más Democracia, ahora está encaminando acciones inclusive legales, tratando de combinar a su partido a la legalidad. Ha observado, evidentemente, que hay problemas en el partido, pero digamos que son un conjunto de gente importante, pero que no tienen tropa. ¿Ustedes están poniendo en juego su futuro en esa organización si no cambia de rumbo? Yo prefiero salvar el discurso y pienso que es Señores, en los 52 años de democracia electoral han hegemonizado el poder 3 partidos políticos en República Dominicana. Del año 1966 al 2018. El Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano y el PLD. ¿Qué son hoy el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano? Partidos de menos de un 5%. ¿Y por dónde comenzó la debacle de esos partidos? Porque no sabían cuándo fue su última convención o su último congreso. Óyeme. No sabían cuál es el listado de su comité ejecutivo o su comisión política. Óyeme. No, yo hoy no sé. Partido Reformista era un mecanismo electoral. Exacto. Una maquinaria electoral que es lo que ha devenido el PLD. En una maquinaria electoral cuyo comité político solo se reúne para los repartos. Solo se reúne para la materia electoral, pero no enfrenta los serios problemas institucionales que tenemos. Tú dijiste que el ausentismo fue lo que produjo el triunfo. Votaron los de ese sector, los otros no votaron. ¿Por quiénes votaron los reformistas en la ADP? Iban aliados, hay una plancha que encabeza la profesora Primitiva, que fue aliada a Eduardo Hidalgo. Y esos... ¿Tú prevés que esa es una plancha que va a enfrentar el gobierno? Esa directiva. Yo conozco a Xiomara Guante, la conozco muy bien. Sí, pero los que están detrás de ella. Sí, pero ella dijo que deja la bandera del partido fuera. Y bueno, lo dijo. Mira, cuando yo dirigí la ADP, yo no tenía mayoría en el comité ejecutivo, yo pacté con Juan Pablo Duarte y las otras planchas también. El mecanismo de la proporcionalidad en la ADP asegura la unidad en la diversidad. Entonces Xiomara va a tener que lidiar con un comité ejecutivo en que ella no tiene mayoría. La mayoría van a ser las demás corrientes que le apoyaron y la propia representación de la Hostos y sus aliados. De manera que ahí ya no podrá tomar decisiones individuales ni dictadas desde la tribuna o la trinchera política, ¿no? Yo pienso que puede haber, si el ministro de Educación crea las condiciones, y pienso que hay bastante inteligencia y sensatez en la dirección que se haga de ahí, podremos tener un espacio de discusión. En educación hay tantos problemas que la confrontación es lo único que no se recomienda.
y por consiguiente tienen que buscar caminos de entendimiento.